Seguimos con la limpieza de mi librero. Me falta limpiar esta parte de aquí. Bueno, quiero enfocarme un poquito en esta parte, en específico la parte de literatura hispanoamericana. A ver qué podemos encontrar interesante por aquí. La primera de las obras que tenemos aquí presentes es eh, Jorge Luis Borges de José Emilio Pacheco, que la verdad pues no lo he leído, no tiene mucho que llegó a mis manos, pero es un libro que me llama la atención leer porque la escritora de José Emilio Pacheco es muy interesante, es muy amena, muy fácil de digerir y hablar sobre uno de los autores latinoamericanos por excelencia es muy interesante pues ver lo que tiene que decir de este autor. Otro libro de José Emilio Pacheco es Las batallas en el desierto, que trata sobre un primer amor, un amor infantil en el que un chico llega a enamorarse, pero es un amor no correspondido. Sin embargo, podemos ver la gran experiencia de este niño viviendo en un México del siglo pasado, comentando cómo era ese México y cuáles eran las costumbres de los juegos, de la educación privilegiada y, y los sueños y aspiraciones de mucha gente de aquella época. Me llama la atención cómo es posible que se hayan creado estos tomos de La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar, que fueron publicados por la editorial Siglo XXI. No sé si llegan a notarlo, pero son cuadernos o más bien libros realmente pequeños y las imágenes que trae dentro de estos libros están muy interesantes. Digo, hay algunos que son simplemente texto, pero hay otros que tienen ciertas figuras o fotografías y, y la forma de leer es muy particular porque como podemos leerlo de esta manera, puede ser que cambie el texto y encontremos ciertas frases colocadas de otra posición. En este libro al parecer no, pero en otro podemos encontrar que la lectura es totalmente distinta. Por ejemplo, podemos encontrar pies de páginas que nos obliguen a voltear el texto para leerlo, mientras que va a haber otros que son cierta serie de poemas en el que vamos a necesitar estar leyéndolo de forma de esta posición. La verdad aquí no lo estoy encontrando, pero pues es interesante la estructura de este libro. Julio Cortázar en alguna entrevista mencionó que la historia del nacimiento de los cronopios fue a partir de un concierto de jazz al que fue. Estuvo como entre tiempos de, de unas canciones a otras y estaba imaginando seres circulares y verdes que estaban flotando alrededor de la sala mientras escucha música de jazz de fondo y poco a poco le dio vueltas a la idea creando las esperanzas, las famas y los cronopios, que son ciertas entidades que el propio Cortázar no puede como definir con exactitud, o por lo menos eso menciona en aquella entrevista. El libro de arena de Jorge Luis Borges son una serie de cuentos que, si mal no recuerdo, el último es El libro de la arena. Pero en uno de ellos, que me parece que es el primero, Borges, del escritor que está escribiendo el libro de la arena, tiene un diálogo con un Borges mucho más joven, donde comparte cierta sabiduría, comparte ciertas expectativas de cómo es el mundo y cómo es la literatura, y es un diálogo interno muy interesante. La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa es un ensayo donde menciona esta cuestión de la literatura light, en el sentido de que es una literatura ligera o una literatura del entretenimiento que ya
Ya no hay autores como en el siglo pasado, ya no hay un Julio Cortázar, un Jorge Luis Borges, no hay autores totalmente que nos hacen pensar como Joyce o Virginia Woolf. Aquí ya la literatura ha cambiado y con ello ha cambiado los lectores. También hace una crítica pues a la política, a la sociedad. Hoy en día se consulta más a los deportistas como figuras públicas que a los escritores o a los científicos que lo hacían antes en siglos pasados. Los políticos prefieren tomarse fotos con celebridades antes que científicos como hacían en siglos pasados. Pero es un cambio de la perspectiva de nuestra civilización. En clases de literatura Berkeley, 1980, Julio Cortázar fue invitado a dar una serie de clases hablando sobre su proceso creativo en la cuestión de la literatura. Cuenta la historia de que en alguna ocasión, hablando con una amiga argentina que también es escritora, le comentó dos historias totalmente opuestas o dos historias totalmente nada que ver una con otra, en la que menciona que en alguna ocasión la persona de limpieza, que era una señora de edad y francesa, le había comentado que en alguna ocasión la contrataron para cuidar perros en una fiesta pues muy elegante, muy muy de caché pues. Y ella se sentía muy tonta estando ahí cuidando a mascotas como si fueran niños. Así lo relata ella. En una segunda historia cuenta de que la contrataron para fingirse la madre de alguien en un velorio. Y fueron dos historias que Julio quiso juntar creando el cuento de los buenos servicios. No soy un robot de Juan Villoro es un ensayo sobre la lectura y la sociedad digital, en el que plantea que hoy en día el ser humano tiene una prótesis que vendrían siendo los aparatos electrónicos. Ya muy difícilmente nos separamos de estos aparatos electrónicos y hemos creado incluso una nueva forma de lectura, que es la lectura digital. Pero no solo de libros, sino que todo lo que publicamos, todo lo que compartimos es leído de manera digital con nuestras pantallas y de cierta manera cambia nuestra cultura, nuestra sociedad a partir de esta tecnología. Bueno, esta parte quiero terminarla hablando de las cartas del boom, que es como el boom que me hizo comenzar a leer la literatura hispanoamericana. Bueno, ya tenía ciertos indicios con textos recobrados de Jorge Luis Borges y esto fue lo que me llamó mucho la atención, cómo puede ser que varios escritores estuvieran apoyando mutuamente con sus novelas, apadrinando unos a otros con respecto a editoriales, recomendándose en las mismas y haciendo críticas muy positivas. Me llamó mucho la atención y me gustó cómo fue la relación de estos cuatro personajes. Pero bueno, de momento esto es todo por mi parte.